Bueno, les decía que muchas gracias por estar aquí al otro lado de la pantalla. Em, con esta charla iniciamos el ciclo de webinars, de charlas, de conferencias que vamos a dar desde el Observatorio de Economía de la Conducta y el Colegio de Economistas. Lo que vamos a empezar hoy, o con lo que vamos a empezar hoy, es con la economía del comportamiento aplicada al ahorro a largo plazo, a lo que llamamos behavioral pension. Les, aunque ya lo hemos contado perfectamente, ¿no? Pero les decía cuando no se me oía, les decía que tengo aquí el chat en el cual voy a ir viendo si tienen ustedes alguna pregunta. No duden en hacerla en el momento que les parece oportuno para que no pasemos más adelante. Es decir, no hace falta dejarlo hasta el final. Yo voy a ir estando pendiente también del chat para poder contestar las preguntas que en su caso tengan ustedes que o consideren oportuno hacer. Bien, hablar de economía del comportamiento es algo que ya hemos avanzado bastante, afortunadamente. Yo en esta sesión no les voy a explicar de nuevo qué es, cuáles son los sistemas de pensamiento, qué es una heurística, qué es un sesgo, qué es un nudge, etcétera, etcétera. Eso entiendo que son temas más o menos conocidos. Si no, por supuesto, tampoco lo voy a utilizar en la charla, pero si no, por supuesto, me lo preguntan si desconocen o si quieren que precisemos sobre ello y con mucho gusto lo preciso. Pero seguramente son temas que o han visto o que en próximas sesiones se verán. Por lo tanto, yo hoy voy a centrar mucho el tiro en lo que es la aplicación de la Behavioral Economics a los procesos de ahorro y de ahorro de largo plazo, sobre todo, y voy a detener en algunos ejemplos para que vean cómo esto está funcionando en otras partes del mundo y cómo realmente al final del día de lo que se trata es de ver qué habilidad tiene las enseñanzas de la economía del comportamiento que seguramente pueden ser que están a hacer en muchas ocasiones, digamos, promover el ahorro de largo plazo. Lo veremos a lo largo de las pero sí me gustaría dejarles claro que esto, lo que vamos a comentar hoy, es otro punto de vista que está demostrándose bastante más efectivo en el mundo. Es obvio que uno de los problemas fundamentales que tenemos y una de las grandes fuentes de desconfianza en los sistemas de ahorro a largo plazo es la desinformación. La desinformación nos lleva a la desconfianza y vivimos en un mundo donde tenemos graves carencias en cuanto a comprensión de los conceptos financieros que nos rodean. Por supuesto, no es culpa nuestra. No estamos tratando diariamente con cuestiones complejas del ámbito financiero y de lo que se trata es que aquellos que nos dedicamos a todo esto seamos capaces de hacerlo asequible para todo el mundo, comprensible y sobre todo usable. Eso, bueno, hay estudios, ahí le tengo algún ejemplo, estudios como que demuestran que realmente el conocimiento de las personas con respecto a los temas básicos financieros y, por supuesto, mucho más desconocimiento de lo que es una adecuada planificación del el ahorro a largo plazo y de la jubilación y todo, pues indudablemente es algo que no nos ayuda en todo este proceso y que genera un cierto círculo vicioso en el cual
poca educación financiera. Además, aunque la charla hoy no va de eso, pero sí me gustaría decirles que la educación financiera también es una cuestión de economía del comportamiento. La educación financiera nos sirve para conseguir altas cotas de salud financiera. Y las herramientas para la salud financiera, para conseguir esa salud financiera, es la educación financiera y la inclusión financiera. Y ambas están regadas de economía del comportamiento. Eso los principales especialistas en el mundo reconocen y ponen de manifiesto claramente que la economía del comportamiento es básica para desarrollar buenos programas de educación financiera. Bueno, les decía que esa escasa educación financiera nos lleva evidentemente a planificar mal, y si planificamos mal el resultado a buen seguro es que sea malo, es decir, que nuestras pensiones futuras no sean buenas, no sean lo que esperábamos. ¿Qué sucede? Bueno, cuando tomamos decisiones que afectan a nuestro futuro, a las pensiones, debemos ser conscientes, sobre todo cuando pertenecemos a lo que podríamos llamar la industria del ahorro de largo plazo en general, debemos ser conscientes de que las personas toman a lo largo de su vida muy pocas decisiones que tengan que ver con sus pensiones, pocas tirando a una. Lo sumo, es decir, uno puede cambiar de instrumento tal vez, pero de lo que estamos hablando aquí no es de instrumento, sino de la disponibilidad para el ahorro y del convencimiento de la necesidad del ahorro a largo plazo. Por lo tanto, es un tema que requiere sobre todo de una ayuda para entender, porque, como les digo, no es algo que estamos haciendo cada 2 por 3. O sea, al final uno sabe las propiedades de la leche que toma porque puede ir a comprar la leche casi cada día y puede comparar precios, calidades, cómo te sienta después, etcétera. Pero cuando decides ahorrar para tu futuro, lo decides una vez. Y además lo decides con una expectativa de retorno de experiencia muy diferida en el tiempo. Nosotros no tenemos la percepción de si lo hemos hecho bien o si lo hemos hecho mal hasta muy después en el tiempo, y entonces probablemente todo eso no nos ayuda, no hay una relación directa entre la elección que hacemos en un momento determinado y la experiencia que vivimos de esa relación. Por lo tanto, lo que es sumamente importante es que hagamos el proceso fácil. Hacer el proceso fácil significa utilizar adecuadamente las dos herramientas clave de la economía del comportamiento, que son la arquitectura de decisiones y el uso de nudges, perdón, el uso de incentivos, el uso de, bueno, más que incentivos, son deudas. Aquí a veces se ha traducido acicates, yo creo que la traducción más o menos literal es algo así como un pequeño codazo. Pero bueno, la cuestión está en que un uso adecuado de esas dos herramientas, de arquitectura de decisiones y de nudges, nos puede ayudar a entender este proceso. Pensemos, ayer tenía un webinar con una serie de personas de una red comercial, de una gran entidad financiera, y hablábamos sobre todo ahora de las emociones, cómo casa el ahorro, o algunas cuestiones como pueden ser lo que llamamos la heurística de la disponibilidad, es decir, el recuerdo reciente que tenemos de las cosas, cómo casa todo eso en el mensaje de que se puede o se debe ahorrar para el futuro. Y evidentemente, cuando las reacciones de la gente son emocionales, y ahora estamos evidentemente rodeados de un mundo emocional, ¿no? Estamos viviendo una situación crítica en todo el mundo, una situación donde tenemos miedo, lo pasamos mal, sufrimos, vemos el futuro con temor, con pocas expectativas. Lo cual, dicho de paso, yo creo que
bueno, que es un error, evidentemente, pero las emociones son las emociones y no podemos combatir las emociones con pensamientos racionales. Es decir, tenemos que tratar a las emociones con emoción. Y el nudge para una emoción negativa es una emoción positiva. Podemos hablar de temas cuantitativos, temas numéricos o temas racionales para ayudar a la gente a ahorrar, porque no están en esa frecuencia. No están en esa frecuencia. Básicamente eso es lo que, digamos, lo reduzco a lo que Kahn llama los sistemas de pensamiento. El sistema es automático, mucho más intuitivo, donde la parte emocional tiene enorme peso. El sistema 2, que es el sistema reflexivo, es el sistema de análisis que tenemos, el sistema mediante el cual procesamos la información y decidimos en consonancia con ello. La primera aproximación que tenemos que hacer con el tema del ahorro, como les digo, es una aproximación de sistema 1, es una aproximación emocional. Es cómo quieres vivir cuando ya no trabajes, lo vas a poder conseguir, quieres ser una carga para tu familia o quieres poder ayudar a tu familia. Ese tipo de mensajes son los mensajes que nos pueden ayudar cuando tenemos delante una cuestión emocional. Si conseguimos vencer, o sea, si conseguimos que nuestro mensaje sea atractivo, lo que el modelo del Behavioral Insight Team tiene esa pata del attractive, de la cuestión atractiva, si nosotros conseguimos atraer atención, capturar la atención de la gente, podemos tratar de conseguir que pasen al sistema 2 de pensamiento, y ahí ya podemos hacer cuestiones o preguntas un poco más profundas, y lo que es ideal sin duda para que se active ese sistema es hacer escribir a la gente, es que puedan, no me contestes, escríbelo. Eso nos ayuda mucho. Quiero decirles que todo esto tiene un proceso. No podemos llegar y desde luego algo que es absolutamente nefasto desde mi punto de vista es tratar de entrar, como lo hace todavía bastante gente, con un marco negativo. Es decir, tienes que ahorrar porque si no la seguridad social no te da tu pensión, o la seguridad social va a quebrar o no va a tener suficiente para pagarte. Eso primero no es verdad y segundo es un mensaje absolutamente negativo. Si tú atacas con un framing negativo, con un marco negativo, la respuesta que vas a tener va a ser probablemente negativa también. Por lo tanto, tenemos que usar todas las herramientas de la economía del comportamiento para que el aterrizaje sea suave, para que eso sea fácil y sea factible. Si conseguimos hacerlo, si conseguimos establecer unos adecuados nudges, una determinada arquitectura de decisiones que nos facilite las cosas, podemos entrar con mucha más facilidad al proceso de ahorro. De nuevo, como ya saben ustedes, seguramente los hábitos es lo más difícil de cambiar en las personas. Entonces tenemos que encontrar el momento oportuno. De nuevo me refiero al modelo EAST del Behavioral Insight Team, cuando habla de la parte de timely, de oportunidad. Realmente tenemos que tomar en consideración las 4 patas del IS. Las cosas tienen que ser easy, sencillas, tienen que ser fáciles, tienen que ser atractivas, tienen que ser sociales y tienen que ser oportunas, tienen que ser en el tiempo adecuado. Pero cambiar los hábitos de la gente, el principal hábito que tenemos que cambiar aquí es pasar de no ahorrar a ahorrar, y es un hábito bastante difícil de cambiar porque todos tenemos preferencia en el corto plazo. Probablemente han oído hablar del descuento hiperbólico, que es la valoración diferente que hacemos de las cosas según la proximidad en el tiempo o la lejanía en el tiempo. Yo que de formación básica soy actuario, pues les diré que, claro, tengo muy clara la curva exponencial y cómo las cosas con el tiempo van creciendo y tal,
pero eso lo tenemos solo unos cuantos bichos raros que nos dedicamos a esto, ¿no? La mayoría de la gente tiene la curva exponencial, la tiene invertida, que es lo que llamamos el descuento hiperbólico, el darle mucho más valor a lo actual, a lo presente o futuro, porque todos vivimos el presente y lo vivimos mucha más intensidad que nuestro futuro. Bien, cambiar eso es difícil y hay una serie de fricciones que nos lo hacen más difícil todavía. Aquí les pongo lo que yo creo que son los tres sesgos o las tres fricciones fundamentales para el ahorro en pensiones, que son la inercia, el actuar versus no actuar, es decir, si venimos de una inercia de no hacer, cambiar al hacer es difícil. El segundo de los sesgos o de las fricciones es la aversión a la pérdida. Tengo la mala noticia que darles que neurológicamente el ahorro se ubica en nuestros procesos cerebrales, se ubica en los mismos espacios, en las mismas regiones que se ubican las pérdidas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer de alguna forma es engañar al cerebro para que no lo vea como una pérdida, el dinero que ahorramos. Yo me he encontrado en estos casos haciendo focus group con gente en varios países que la idea que tienen de lo que ahorran, sobre todo cuando el ahorro es obligatorio, la idea que tienen es que ese dinero ya lo han perdido, es como un impuesto que han pagado y que ya está, y que lo han perdido, cuando realmente no es así. Pero tenemos, por defecto, digamos, nuestro cerebro está programado de esa forma. Por lo tanto, hay que ver cómo podemos vencer este sesgo. Y luego hay otro muy claro, que es el autocontrol o la falta de autocontrol, ¿no? Y esa tendencia a dejar las cosas para mañana, lo que técnicamente se llama procrastinar, ¿no? Que es un poco deja para mañana lo que puedas hacer hoy, ¿no? Al inverso de nuestro refrán. Bien, estos son elementos que yo creo que influyen negativamente en los procesos de ahorro. Y lo que quiero ahora es explicarles, sobre todo, más que darles una sesión teórica de qué cosas funcionan y qué cosas funcionan, quiero explicarles con ejemplos cómo la economía del comportamiento aplicada a pensiones sí funciona. Les voy a poner tres ejemplos. Probablemente conozcan alguno de ellos, pero sobre esos tres ejemplos me gustaría explicarles qué cosas hay de economía del comportamiento y cómo están funcionando. Son el caso del digamos, nuevo sistema de pensiones, aunque ya lleva unos años funcionando, de Reino Unido, el llamado Nest. Realmente el Nest hay una cierta confusión, llamamos Nest al sistema y el Nest no es el sistema. El Nest es un trustee que gestiona el sistema, pero bueno, dejémoslo así, todos le llamamos Nest y no nos vamos a poner ahora exquisitos con qué es o qué no es. Realmente el sistema es un sistema de afiliación automática a un sistema de pensiones. Les hablaré un poquito de algo que nos queda más lejano, que es el KiwiSaver, el sistema de ahorro de Nueva Zelanda. Estos tienen varias lecciones de adelanto con respecto a nosotros, no solo en coronavirus, sino también en muchas otras cosas. Y les explicaré cómo se puede ir más allá, porque estos están ya en una economía del comportamiento 2.0 o 3.0. Y luego otra cosa que está iniciando también, que son algunos ejemplos de México, de cómo poder mejorar las aportaciones a los sistemas de pensiones. Si empezamos por el NEST, el National Employment Saving Trust, el sistema que les digo, sobre el cual se instrumentan las pensiones complementarias en el Reino Unido. Esto lo que querría es primero explicarles brevemente que Reino Unido tiene un sistema de pensiones
público cuya cobertura es muy baja. No les voy a enredar ahora con modelos de pensiones en el mundo, pero básicamente, hasta que aparecieron los chilenos con su sistema de capitalización, había dos grandes sistemas de pensiones en el mundo, el llamado bismarckiano, que empezó en 1881, hace un ratito ya, y lo puso en marcha el canciller Bismarck en la antigua Prusia, y luego el sistema anglosajón, que es el sistema que Lord Beveridge puso en marcha tras la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, en el Reino Unido. La verdad es que los dos modelos se basan en sistemas de pensiones fundamentalmente de reparto, pero la concepción es muy distinta en cuanto a la cobertura de los sistemas y en cuanto a la pertenencia o no al sistema. El sistema bismarckiano es un sistema de afiliación, es decir, si tú cotizas tienes derecho a una pensión. El sistema de Beveridge es un sistema de pensiones universales en el cual el mero hecho de ser ciudadano de un país te da derecho a tener una cobertura en tu retiro. ¿Qué implicaciones tiene eso? Pues básicamente que los sistemas bismarckianos son más caros pero dan mayor cobertura y los sistemas de Beveridge dan una menor cobertura a la población, más bien como uso general para todos. Bien, todo este rollo ya cuento de que UK, Reino Unido, tiene un sistema de pensiones público que da unas tasas de reemplazo, es decir, la pensión que se paga es muy bajita, está entre el 20 y el 30% del último salario. Para que tengan una idea, la media en España ahora está en el 80%. Media que bajará, que es muy alta con respecto a las posibilidades del sistema, pero en cualquier caso hay una enorme diferencia, ¿no? Bien, las características de este sistema de afiliación automática que se crea en Reino Unido vienen un poco derivadas de esta circunstancia de que los sistemas de pensiones públicos son muy bajos y que los sistemas comunitarios, como ahora les explicaré, que eran la gran parte del sistema de pensiones, fueron decayendo con el tiempo. Ahora lo comentaremos. Sí quiero decirles previamente que en la incepción de este sistema, o sea, para crear este sistema, trabajó mucho el Behavioral Insight Team, como saben es la oficina CHOFI o la NANIT del gobierno británico, ahora ya es un ente autónomo que no depende del gobierno, pero que está funcionando en muchos ámbitos y de hecho hace trabajos fuera del Reino Unido. Yo, de hecho, tuve con ellos un trabajo común aquí en España hace un par de años. Quiero decirles que es una entidad que se ha ido desarrollando, etcétera. Y digamos que el asesor espiritual o algo más que espiritual de este sistema fue precisamente Richard Thaler, nuestro amado gurú de la economía del comportamiento, fue el que lideró de alguna forma las bases de este sistema que luego David Halpern y su gente del BID puso más o menos en solfa y que el gobierno británico se encargó el gobierno de Gordon Brown se encargó de aprobar, aunque luego esto empezó ya con Cameron, pero la aprobación venía de antes. Bien, como comentaba, el sistema británico de pensiones da una pensión pública muy baja y el sector privado, las pensiones complementarias, que habían sido otrora muy importantes y relevantes en el total de pensión que percibían los trabajadores al jubilarse, habían ido decayendo. ¿Por qué? Bueno, hay muchos motivos que yo creo que no son objeto de esta sesión comentarles, porque muchos son técnicos, pero básicamente los sistemas de pensiones se fueron congelando de forma tal que los nuevos participantes del mercado laboral entraban a empresas que ya no les ofrecían sistemas complementarios de pensiones. Los principales perjudicados eran sobre todo la gente joven,
y las mujeres que accedían al mercado de trabajo. Los trabajadores varones mayores, casi todos, tenían y siguen teniendo un plan de pensiones complementario razonablemente interesante, pero al final, como pueden ver en este donut de aquí, un tercio de los empleadores eran ya solo los que ofrecían un sistema complementario a sus empleados, mientras que 2/3 prácticamente ya no ofrecían nada. En un país donde la seguridad social pública es muy baja, evidentemente esto es insostenible. Entonces, bueno, el gobierno creó una comisión de pensiones que lideró Lord Turner. De hecho, la comisión se llamó Comisión Turner, hizo 2 informes muy importantes en los años 2004 y 2005, en los que venía a decir que si no se hacía nada, bueno, pues íbamos a tener una discusión muy importante de las pensiones y que eso solo se podía corregir con mayores impuestos, con más ahorro privado o con incrementos importantes de retiro. Entonces, bueno, pues junto al aumento de la edad de retiro, que eso sí se ha llevado a cabo en el Reino Unido, pues lo que se trató fue de potenciar el ahorro privado, el ahorro complementario. Entonces, aquí es donde interviene la economía del comportamiento, haciendo el gran cambio. El gran cambio es que pasamos de la economía tradicional, aquí tienen marcado en color verde, pasamos de lo que es obligatoriedad, incentivos fiscales, multas si no lo haces, y basado también en información y en regulación, pasamos a los principios básicos de las ciencias del comportamiento que nos dicen, no, esto no sirve, lo que hay que hacer es una arquitectura de decisiones y hay que hacer un buen set de nudges, incluyendo la gran herramienta que ha utilizado, que son las opciones por defecto. En este caso, la afiliación por defecto, que ahora explicaré. Como ven, es un cambio de economía tradicional a ciencias conductuales. Esto es básicamente lo que antes les había comentado muy brevemente y, como ven, se da de pleno en el sistema de pensiones británico, en el nuevo sistema de pensiones. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuáles son los cambios? Bueno, el enfoque tradicional, incentivar y promover, se encuentra una serie de fricciones, de barreras de comportamiento, como son el sesgo de presente, la miopía, todo lo que antes les comentaba del descuento hiperbólico y la preferencia por el presente. ¿Cómo se resuelve desde el punto de vista conductual? Pues con afiliación automática. La afiliación automática en Reino Unido fue por defecto, todos los trabajadores están adscritos al plan de pensiones de su empresa. Por defecto están todos adscritos. Si alguien no quiere estar, tiene que levantar la mano, tiene que decir, oiga, quiero estar, tiene que asumir las consecuencias de que no quiere estar y entonces se va. Pero si no, por defecto, todo el mundo está adherido. Luego veremos un poco los resultados que tiene la afiliación automática. Enfoque tradicional era que los miembros elijan las opciones que tienen en cuanto a distintos planes, incluso en cuanto a distintos tipos de inversiones, etcétera, etcétera. Bueno, ahí topamos con lo que Herbert Simon definió como la racionalidad limitada, la bounded rationality. Bien, aquí de nuevo el enfoque NEST, el enfoque conductual, vamos a estar defaults adecuados. Defaults para las versiones, defaults para el tipo de plan, etcétera. Por defecto, según el segmento en el que estás, según el perfil que estás, aquí solo faltaría ya añadir un perfil psicográfico, de eso hablaremos otro día si quieren. De momento, según las condiciones generales, tú vas destinado a este tipo de plan con este tipo de inversión. Si quieres otra cosa, te sales y te vas a esa otra cosa. Pero, por defecto, tienes tu sitio. No tienes que elegir porque ya te ubicamos en un sitio concreto. Bien, la idea tradicional de cuantas más opciones mejor choca, por supuesto, con la sobrecarga cognitiva y con la paradoja de la elección. Es decir, no tenemos capacidad de ir. No les pongo el ejemplo británico, pero sí el sueco.
Los suecos tuvieron también una reforma de pensiones que ha sido catalogada como ejemplo en bastantes sitios, pero que tiene algunos errores muy importantes. Uno de ellos es que los trabajadores pueden elegir en qué fondo invierten un ahorro obligatorio. Bien, lo que se hizo a los trabajadores suecos fue darles la opción, como digo, de elegir de entre una panoplia de 800 fondos. Ni imaginar que es imposible elegir entre 800 fondos. ¿Qué sucedió realmente en Suecia? Pues lo que sucedió es que más del 90% de la población acabó en el fondo por defecto, que por cierto es un fondo de gestión estatal y que por cierto es el que más rentabilidad está obteniendo, dicho sea de paso. Pero bueno, no puede ser cuantas más opciones mejor. Lo que tenemos que hacer es pocas y bien seleccionadas opciones y a ser posible por defecto. En lugar de animar a las personas a que se ahorre más, decirle, no, es maravilloso que lo hagas y tal, aquí chocamos con la barrera de la procrastinación y entonces lo que el NEST estableció son contribuciones escalonadas. Es decir, vamos poco a poco. Todo esto ha seguido mucho los pasos que Rick Taylor y Shlomo Benartzi pusieron en marcha con los planes llamados Save More Tomorrow, a finales del siglo pasado en Estados Unidos, donde aplicaron 100% los principios conductuales y obtuvieron unos resultados magníficos, que lo siguen siendo hoy en día, y esto es lo que pusieron en marcha, lo que se puso en marcha también en el sistema británico de pensiones. Bueno, tras la afiliación automática, entonces, es decir, tras la aplicación de la economía del comportamiento al sistema de pensiones, ¿qué es lo que ha cambiado? Bueno, pues lo que ha cambiado fundamentalmente es que antes de la afiliación automática, antes de este nuevo sistema, el empleado, si no hacía nada, no ahorraba. Ahora, si el empleado no hace nada, ahorra. El empleador antes elegía si contribuía o no. Ahora el empleador por descontribuye. Y claramente el mercado no apoyaba a los que ganaban menos. Los gestores de fondos no tenían especial interés en adaptar a gente que tuviera poca capacidad de ahorro. Sin embargo, el NEST está diseñado para todos y todos pueden ahorrar y los gestores tienen que gestionar los recursos de todos. De forma que hemos pasado de un ahorro como minoría a uno como norma, al ahorro como norma. Ese es el gran cambio que ha conseguido el NEST. En resultados, en números, pues casi 9 millones de miembros, con una distribución donde las mujeres ya tienen una participación muy alta. Recuerden que les decía al principio que eran uno de los grupos grandemente perjudicados. Podemos ver también que las tasas de abandono son muy bajas, escasamente el 7,5% de la gente que entra en el sistema decide salir, y además, si se fijan, es gente de mayor edad fundamentalmente la que decide salir, y esa gente decide salir sobre todo porque es consciente de que le queda poco tiempo para ahorrar y probablemente prefiere destinar sus recursos a otras cosas. Esto a cada trabajador le cuesta un 5% de su salario, a las empresas un 3% y el Estado pone también una parte en forma de deducciones fiscales, ¿no? Los datos del año pasado nos muestran que había ya más de 6 billones americanos de euros bajo gestión en un periodo de tiempo que inició de forma transitoria en 2013. Es decir, en relativamente poco tiempo, la bolsa de ahorro que se ha generado ha sido muy amplia. Hay 720.000 en el sistema. Los aportes cada año, las aportaciones que se hacen cada año, como ven, son crecientes. Si les decía la cantidad que tenemos, pero es que cada año están poniendo 3 billones de euros en el sistema. Por lo tanto, el crecimiento es claramente exponencial.
Quería decirles también que el NEST, o el sistema este británico, está experimentando con algo que hoy en día está muy acabo de tener una reunión con una institución de pensiones panameña, el otro día con otra de Honduras. Incluso el propio Banco Interamericano de Desarrollo, hemos estado hablando de este tema, cada vez es más interesante, cada vez es más necesario poder establecer vehículos para el ahorro, pero no solo para el ahorro para la jubilación. La crisis actual nos ha demostrado que tenemos que tener vehículos para ahorrar como fondos de emergencia. Nos está mostrando además que tenemos que tener ahorro para cubrir la dependencia, que tenemos que tener ahorro para muchas otras contingencias que se pueden plantear. Bien, el NEST está investigando, de momento es un piloto, piloto que llaman Sidecar Plan. El sidecar es, bueno, lo que aquí llamamos un sidecar, ¿no? En las motos. Pues eso. Lo está experimentando basándose totalmente en la filosofía o en el concepto de contabilidad mental de Thaler, de hacer distintos frascos, distintos botes, distintas huchas para cada cosa, de forma tal que el hook, el gancho para el ahorro sea ya el NEST, que ya existe, y que junto a él se pueda ahorrar un poco más y se distribuir en otros objetivos y que cada objetivo mental tenga su frasco de ahorro adecuado para el futuro. Bien, yo creo que este es el sistema por excelencia de pensiones y el que mayor éxito se está dando con las cifras que les mostraba. Se puede más o menos ver. Del KiwiSaver les voy a contar poca cosa. Sobre todo lo que quiero es explicarles, como les decía, que KiwiSaver es el sistema de pensiones de Nueva Zelanda. Ellos ya tienen, para que se hagan una idea, gestionan esta tecnología blockchain, las acciones, con lo cual, como pueden entender, como les decía antes, unos minutillos de ventaja, ¿no? Bueno, lo que han pretendido es utilizar herramientas conductuales para mejorar el engagement, para mejorar el compromiso, el sentido de pertenencia de la gente. Han utilizado la metodología del IST, del Behavioral Insight Team, y realmente lo que han conseguido, fíjense que ellos, yo antes les decía, lo mejor desde el punto de vista de la economía conductual es que tengamos una buena opción por defecto para que la gente pueda entrar por la opción por defecto. Bueno, ellos ya están en lo que quieren es del fondo por defecto a elección activa, pero una elección activa informada. Una elección activa que realmente adapte lo más posible al perfil de cada persona, de cada afiliado al KiwiSaver. Y con lo que ahora les contaré es que haya un 47% más en movimientos del fondo por defecto a una elección activa y que se aumente también la retención, que haya menos cambios de proveedor. ¿Qué es lo que hicieron? Pues fundamentalmente diseñaron algo que luego también les explicaré de México. Diseñaron una nueva carta de comunicación a partícipes, dividiéndola en unos pasos muy sencillos, con un CTA, con un call to action muy claro y utilizando la norma. Esto lo hicieron. Esta menos era la carta anterior y esta es la carta normal, perdón, la carta actual. Para empezar, aunque no es que haya muchísimas notas de color, pero hay alguna más aquí. Está, bueno, por aquí pasaron los de Design Thinking, evidentemente, y pusieron su post-it, ¿no? Pero bueno, acá no se puede ver bien, no se puede ver claramente, pero hay tres pasos muy claros para entender la información, para procesarla y para poder actuar de forma inmediata.
Como pueden imaginar ustedes, lo importante es entrar de una forma visual, entrar por el sistema 1, trabajar sobre el sistema 2, que serían el punto 1 y el punto 2 de esta carta, y luego la actuación, la posibilidad de accionar, ¿no? Porque si nos limitamos a informar y ya no damos el siguiente paso, pues no nos sirve de mucho. Por lo tanto, lo importante es que tengamos ya en el acto la posibilidad de tomar una decisión, ese CTA o ese Call to Action, que lo tengamos ahí bien visible y bien claro, ¿no? En un segundo paso, el primero fue el cambio de la comunicación, del sistema de comunicación. El segundo paso utilizaron test AB para analizar las comunicaciones. Saben, y si no se lo digo, por supuesto, que la utilización de ensayos aleatorios, de ensayos controlados aleatorios, los RCT en inglés, es fundamental en la experimentación económica y conductual. De hecho, los últimos galardonados con el premio Nobel, entre otras cosas, lo es por el uso de la economía experimental y de los sistemas de control o de ensayos controlados aleatorios, especialmente en la medición de la pobreza. Pero bueno, en cualquier caso, es una parte muy importante y aquí es donde tocan muy bien y se complementan muy bien economía del comportamiento y economía experimental. Bueno, pues el uso de este tipo de pruebas, que son test AB fundamentalmente, para analizar cuál es la reacción ante los dos mensajes que quieren probar. El mensaje de rol era esta gente, la autoridad neozelandesa, una herramienta buena que había tenido un premio, etcétera. Entre ellos probaron el mensaje que tenían, que era, bueno, nuestra herramienta es, con perdón, la leche, úsala, a un mensaje distinto que es qué es lo que puede significar el retiro para ti y ten una aproximación de ello usando una herramienta. Es decir, nos focalizamos en lo buenos que somos nosotros o nos focalizamos en darle un mensaje personalizado y de ayuda al usuario. Evidentemente, el primero tuvo una tasa de respuesta muchísimo mejor, de hecho 5 veces mayor que el segundo. La gente lo que busca es eso, mensajes personalizados que le ayuden, que le aporten y no, bueno, saber que estás con alguien muy bueno, pues ya se supone, es que si no, no estás. O sea, si tus herramientas son una castaña, pues no voy a estar contigo. Por lo tanto, no cuentes lo maravilloso que eres, cuéntame cómo me puedes ayudar, ¿no? Esto es un mensaje Kennedy, ¿verdad? Bueno, el tercer paso fue un proceso de implementación de cambios en toda la sistemática a través de una buena de un buen uso de la user experience. No solo es importante el mensaje, sino que es importante también el diseño del mensaje, cómo hacemos llegar. Recuerden que las cosas nos entran por el sistema 1, por todo aquello que es atractivo, que nos llama la atención. El mensaje lo procesamos en el sistema 2. Para llegar al sistema 2 hay que vencer al sistema 1. Entonces tenemos que hacer cosas que sean atractivas. Hay algunas cosas, por ejemplo, los afiliados no entendían la diferencia que existe entre el cobro de una renta y el cobro de un capital. Claro, ahí la ilusión monetaria nos engaña, nos hace ver cómo un capital siempre es mucho más que una renta vitalicia, ¿no? Explico lo que son los test AB, Coral, que veo su pregunta aquí. Les decía, por ejemplo, había que explicarlo. Había que explicar también, o se comprobó bien,
que utilizar un rango no es útil, que es mejor un valor. Si tenemos que poner un rango, pongamos el valor medio, bien grande. Y curiosamente lo de truncar, que a veces lo hacemos, ¿no? En lugar de poner 1000, ponemos 1K. Bueno, pues eso desagrada a la gente, ¿no? Eso desagrada a la gente. Hago un reward a lo que son los test A/B que preguntaba Carol. Son básicamente test que nos sirven para comprobar si una propuesta, si iniciativa da un resultado positivo o no. Son los test que hacen las farmacéuticas y la industria sanitaria permanentemente, donde se toma un grupo de control, a los cuales en medicina se les da un placebo, y el grupo experimental al que da lo que se quiere probar. La pastilla o el tratamiento que quiere probar, y se analiza si estadísticamente hay diferencias significativas entre un grupo y otro. Bueno, eso lo hacemos en economía también. Nosotros al grupo le tratamos, como llamamos en business as usual, es decir, hacemos lo de siempre y luego hacemos la intención con un grupo experimental. Y medimos si las diferencias entre el grupo experimental y el grupo de control son suficientemente significativas como para entender que el experimento puede dar resultados positivos. Eso siempre se hace sobre un piloto, sobre una muestra, y luego de lo que se trata es de extrapolarlo, escalarlo a la población o todo el grupo con el que queremos trabajar, ¿no? Esos son los test A/B. Espero que más o menos le haya quedado claro. Vuelvo a lo que hicieron los neozelandeses con respecto al diseño en función de la recepción que tenían de los ácidos. Como les decía, no se entienden rangos, los porcentajes no se entienden también como los valores absolutos, y todo eso se trabaja y se hace que las opciones sean clicables, es decir, que pueda haber una interacción inmediata, muy dinámica entre la información que se recibe y la actuación que se tiene que hacer, ¿verdad? Este es un poco el ejemplo. Esto no gusta, esto gusta mucho más, para que tengan idea. Lo de rangos y las Ks no gusta, lo de un valor y dólares, eso sí gusta mucho más. Bueno, son experiencias, a lo mejor esto le funcionó a los neozelandeses y a nosotros no, quién sabe. O a lo mejor a los neozelandeses de aquel momento sí y a los de ahora no. Las cosas cambian y esto es un proceso que en estadística llamamos bayesiano, es un proceso de ir incorporando permanentemente nueva información, ir mejorando los modelos en base a la nueva información. Aquí tienen un poco cómo están los to action, la posibilidad de elegir de forma directa, actuar en el momento. Ya saben además que si tienen 3 cuestiones en horizontal, pongan en el medio la que quieran ustedes que elija a su cliente, porque es la que con mayor probabilidad va a salir, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que ya lo saben todos ustedes, ¿no? Con respecto al caso mexicano, que quería comentar un poco como colofón de esta sesión, un tanto de experiencias, ¿no?, de la aplicación de la economía del comportamiento de las pensiones, México puso en marcha hace un par de años, todo esto con el cambio de gobierno decayó, es una lástima, pero es una realidad. Puso en marcha un sistema para intentar mejorar las aportaciones voluntarias al sistema de pensiones de los afiliados. Déjenme que les dimensione brevemente el problema. Probablemente tengamos algún asistente de México y seguramente me podrá decir, oye, esto no era exactamente así. En tal caso me disculpa, pero yo creo que si no era así es muy aproximado, ¿verdad? En México hay un gran problema también con las pensiones, un problema derivado. México tiene un sistema básico de pensiones, sobre todo para la gente a partir de una cierta edad. Tiene un sistema básico de ahorro individual que tiene un gran problema, que es que las aportaciones son muy bajas. Se aporta el 6,5% del salario
lo cual lleva a pensiones que están por debajo del 30% del último salario, que es una pensión muy baja. Está constatado que la gran mayoría de gente querría aportar más, pero menos de, vamos, un 0,3% de gente hacía aportaciones voluntarias, es decir, prácticamente nadie. ¿Qué es lo que se cambiar la carta de comunicación? Lo que hicieron los neozelandeses también, aquí les voy a comentar un poco cuáles son los insights de esta comunicación. La comunicación anterior era esta y esta es la nueva. Como ven también hay cambio de colores, también la gente de diseño ha pasado por aquí, sin duda alguna, y se nos fijan tres ideas claras, tres ideas clave. Aquí estaba nuestro de cuenta, hay información, hay posibilidades de pedir más información, etcétera. Pero aquí hay tres bloques muy claros que son este y el tercero. El primero es un semáforo. Los semáforos los entendemos todos. Y el semáforo nos indica cuál es nuestro nivel de salud financiera, si de ahorro para el futuro, si debemos estar preocupados o no. Si estamos más cerca del rojo que del verde, amigo, tenemos un problema. Y esto se ve muy rápidamente, no hace falta estudiar un estado de cuentas, no hace falta ver cuánto tengo, cuánto puedo tener, sino aquí lo tengo muy rápidamente. Segundo punto, norma social absoluta con lo que más nos duele, que es la familia, o lo que más nos preocupa. El dibujo de la familia, aunque luego no hay tanto que ver el monto acumulado que uno tiene, pero el dibujo de la familia es un hook, es un gancho potentísimo. Porque esto nos hace pensar en que el ahorro tiene que ver también con los que más queremos. Es el gancho emocional que estamos teniendo. Y en tercer lugar, las opciones para actuar de forma inmediata. Opción 1, opción 2, opción 3. Es cuánto más quiero aportar en opciones. Tú recibes la comunicación e inmediatamente puedes decidir aumentar tu aporte. Bien, es esto lo que se hizo. Hay un poco de detalles, se ponía el logo de la gestora de los fondos para generar algo más de confianza, básicamente, y se personalizaba, eso es fundamental, personalizar es fundamental, pero básicamente el sistema era así de simple, es decir, es cambiar una carta. O cambiar la forma de una carta. Por ahí veo a Dimitri y Andrés que nos podrían contar, Dimitri igual nos lo cuenta en la próxima, nos podrían contar perfectamente los efectos que tiene cambiar una carta en algunos ayuntamientos valencianos, ¿no? Bueno, eso se lo dejo a ellos, que lo hicieron ellos y no yo. Bueno, ¿qué resultado tuvo esto? Bueno, pues el grupo, los porcentajes son pequeños, en el grupo aportaba muy poca gente, pero el crecimiento fue de un 40% en los aportes voluntarios solo con esto. El crecimiento solo con esto fue de un 40%. Por lo tanto, los casos no llega a estos niveles, pero los resultados altamente prometedores, ¿no? Es un poco en resumen, después de explicarle estos casos, ya redondear la sesión y ya me como el tiempo prácticamente del porqué de la economía del comportamiento. Fíjense, el nudging, es decir, todo esto que estamos contando, es la forma más coste efectiva para desarrollar sistemas de pensiones. Hay estudios que nos lo muestran, hay estudios que nos dicen que cada dólar invertido en nudging, en economía del comportamiento, digamos en general, se logra $100 de aumento de la aportación. Sin embargo, por cada dólar subsidiado, es decir, por cada dólar incentivado fiscalmente o incluso incentivado financieramente, solo hay un céntimo de incremento de aportación. Y esto es básicamente porque los incentivos, sobre todo los incentivos fiscales, no nos mueven a ahorrar más. Nos mueven a ahorrar mejor, pero no más. Es decir, el que no ahorra, con un incentivo fiscal no pasa a ahorrar. Sin embargo, el que ya, si tiene un incentivo fiscal, redirigirá su ahorro hacia lo que está fiscalmente incentivado. Por tanto,
no pidamos tanto crecimiento de los incentivos en todo esto, sino que dediquemos los recursos que se ha probado como mucho más efectivo en el mundo. Hay aspectos que podemos utilizar, todas las heurísticas, ahora especialmente la de disponibilidad, o sea, la gente que tiene muy presente que el cisne negro ya ha ocurrido, que ha sucedido lo que no pensábamos que nunca podía suceder y que nos hemos dado cuenta que, entre otras cosas, tenemos que tener ahorro. Bueno, pues lo podemos aprovechar ahora de una forma positiva. Y luego tenemos que trabajar mucho con los dos yoes, el yo actual y el yo futuro. Ya les he ido comentando las diferencias que tenemos nosotros en cuanto a identificarnos con este yo futuro, en cuanto a empatizar con él y en cuanto a sentir cuál va a ser su estilo de vida. Lo que tenemos que hacer es tratar de trasladar a la persona al momento de su jubilación, ponerla en aquel momento de una forma primero emocional y luego racional para que entienda la necesidad del ahorro. Este es un ejemplo que probablemente hayan visto en algún sitio. Esto es un simulador facial de pensiones en la cual te toman una imagen, te envejecen y en función del nivel presente, tu yo futuro se puede ver aquí, igual ni lo ven, pero este yo futuro está triste, este está normal y este está feliz. ¿Por qué? Porque mi esfuerzo contributivo ahora es escaso o no, es un esfuerzo normal y aquí es un esfuerzo importante. Entonces, son maneras, bueno, pues que se pueden utilizar. De hecho, esto es un experimento que hicieron investigadores muy reputados del ámbito de la economía del comportamiento en Estados Unidos y que alguna entidad está llevando ya a cabo con todo eso. Acabo solo explicándoles que si es importante el ahorro, es más importante el desahorro. Es decir, cómo cobramos es tremendamente importante. Y aquí las ciencias pueden ayudar muchísimo. Hay confusión entre lo que es un pago periódico y un rescate, una recuperación completa en forma de capital, entre otras cosas porque tendemos a infravalorar nuestra esperanza de vida, en promedio 6 años. Creemos que vamos a vivir menos de lo que realmente vamos a vivir, con lo que sucede al final es que ahorramos menos de lo que debemos ahorrar. Tenemos que trabajar mucho en lo que se llama la Decision Puzzle, el rompecabezas de los pagos futuros. Y aquí yo les comentaría básicamente una cuestión, hay muchas más, pero básicamente una cuestión, que es que en España y en la mayoría de países prácticamente no se venden vitalicias, es decir, pagos continuos hasta el fallecimiento, pero no se venden, entre otras cosas, porque se presentan como una opción de inversión. Y como opción de inversión son nefastas, porque fundamentalmente incorporan el coste que tiene asegurar la longevidad. Una longevidad que además es creciente. Si nosotros hiciéramos un sencillo cambio de framing, un sencillo cambio de marco, y en lugar de venderlo como un producto de inversión, venderlo como un producto de consumo, es decir, como una opción que te permite un consumo vitalicio, probablemente las cosas serían distintas en cuanto al éxito de estos productos. Pero en cualquier caso podemos hacer, igual que hacemos acumulación automática, podemos también hacer acumulación automática. Ya saben, esta es la clave de la economía del comportamiento, make it easy, tratemos de hacerlo sencillo también en el ahorro y en el ahorro de largo plazo. Disculpen el haberme excedido unos minutos, les agradezco mucho su atención y cualquier duda o pregunta o comentario que quieran hacer, pues me lo hacen por aquí por el chat y estaré encantado de intentar resolverlo. Gracias, Begoña. Y Ana. Esperamos un poco porque varios de ustedes están escribiendo.
Gracias, Isaac. Bueno, con Isaac tengo ventaja, ¿no? Porque somos amigos y eso ayuda siempre. Bueno. Yo les agradezco mucho sus comentarios, pero les aseguro que de aquí en adelante solo cabe ir mejorando, como dice Serrat. Y los siguientes no dejen de escuchar a mis compañeros que vienen a continuación, porque estoy seguro que les va a ser enormemente satisfactorio. Con respecto al NES, me pregunta Mar, ¿en qué se basan para elegir un default adecuado? No, es básicamente criterio de edad y de salario. Básicamente edad y salario son los defaults para tipo de plan y tipo de inversión. Bien, doy un pequeño margen más. Bueno, Pedro pregunta si en algún fondo de pensiones español. Miren, no hago publicidad para nada porque además esto no se vende en la calle, pero el fondo de pensiones de las sociedades filiales de CaixaBank, fondo de pensiones en el cual Jesús García, otro ilustre especialista en economía del comportamiento, tiene mucho que decir, hizo o desarrolló una réplica utilizada, por supuesto, de los sistemas More Tomorrow, que en el fondo es un poco el sistema NEST. El sistema es británico, pero no del público, sino a nivel de entidad particular, y lo desarrolló hasta donde con buen efecto. ¿Algún documento? Bueno, sí, hay Bush Coral, hay un par de libros, sobre todo uno de Shlomo Ben-Artzi, donde explica el desarrollo del sistema Safe Tomorrow, creo que se llama así, Safe More Tomorrow. Luego, bueno, todos los libros de Thaler tienen una parte de Behavioral Pensions. Modestamente yo tengo algún capítulo en algún libro, hay uno del Instituto Santa Lucía donde hay algo de eso, pero evidentemente no se lo voy a recomendar, sobre todo cuando le estoy hablando de personas que le estoy diciendo. Y luego también el libro de David Halpern, de Inside the Natch Unit, que es donde explica cómo se creó el Behavioral Insight Team, también habla del NEST, por lo tanto puede serle de utilidad. César, mire, yo creo que el ministro Escrivá, al menos por alguna conversación previa que tuve con él antes de que fuera nombrado ministro, cuando era presidente de la IREF, yo creo que tenía en mente, al menos, tenía en el mapa poder hacer algo así. Hoy en día las cosas han cambiado radicalmente en cuanto a que, bueno, pues la pandemia nos ha todo, no sé qué pasa, y además el índice de seguridad social se ha tenido que cargar a muchas cosas, los ERTES, el ingreso mínimo vital, etcétera, etcétera, y esto ha quedado un poco más atrás, pero yo no descartaría que algo así pudiera venir a mano de una persona, además, que es un hombre de números, es un hombre de investigación, es un hombre que conoce los pros y los contras de los sistemas, y ojalá, como mínimo, lo podamos explorar aquí, ¿no? Ojalá. Gracias, Rosa. Y Dimitri y todos los que me han ido diciendo. Bueno, yo creo que lo dejamos aquí, ¿les parece? En cualquier caso, a través del observatorio del colegio, buscan por LinkedIn, me hacen llegar todas las preguntas que hoy no hubieran podido quedar sueltas, que están de diálogo con ustedes en lo que sea. Creo que en un momento en el que todos tenemos mucho que aprender, a mí me gustaría también aprender sus experiencias. Parte nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, que es lo que tenemos que desear hoy en día, ¿verdad?
y les esperamos aquí de nuevo en breve. El siguiente es Dimitri, no se lo pierdan. Gracias.